¿Cómo hacerse rico sin preocupaciones? Napoleón Hill. Contenido. Prólogo. Capítulo 1. Conozca su mente y viva su vida. Usted posee un gran potencial para el triunfo, pero antes de que pueda descubrirlo y usufructuarlo, es menester que conozca su mente y viva su vida. Relaciónese con su yo interior y logrará lo que quiere dentro de un límite de tiempo que usted mismo se fije. Ciertas técnicas especiales le ayudarán a alcanzar las metas soñadas. Estas técnicas podrán ser adquiridas fácilmente por usted. Capítulo 2. Cierre las puertas a su pasado. Siempre que le ocurra una desgracia, colóquela en su pasado. Mantenga fija la mente en las realizaciones futuras y así hallará que los errores ocurridos, a menudo trabajan para llenar el futuro de bienandanza. Tanto la riqueza como la paz de espíritu están estrechamente vinculadas. Hasta en las tareas de menor importancia, el éxito aguarda en el interior de la mente. Confiera valor a su obra y pondrá en marcha las fuerzas que harán que sus ideas se conviertan en realidades. Capítulo 3. La actitud mental básica que produce riqueza y paz espiritual. Una vida de riqueza, disfrutada por un espíritu en paz, es la recompensa de los hombres que mantienen una actitud mental positiva. Con una definición de propósito se adiciona gran energía positiva a la propia actitud mental, y pueden emplearse motivos definidos para sostener las acciones que impulsen hacia la meta. Al mismo tiempo, es posible establecer guardianes espirituales que mantengan la actitud en un elevado nivel de sí, que eviten conflictos de motivo y busquen armonizar con otras mentalidades positivas. Capítulo 4. Tan pronto como se libera a uno del temor, queda libre para vivir. Libérese usted del miedo y se liberará de un demonio creado por el hombre. Son 7 los miedos principales que se refuerzan el uno al otro: el miedo de la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la pérdida de la libertad, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Separe los temores creados por usted mismo, de los que son necesarios para la autoconservación. Dé lugar a una fe confiada, ingrediente indispensable de una vida que merezca ser vivida. Capítulo 5. ¿Dominará usted al dinero o éste le dominará a usted? Todo lo que tienda a robarle la paz del ánimo, le despojará de la mayor riqueza del mundo. Esta paz puede perderse por una persecución desorbitada del dinero, por tratar de hacerse de él en una cantidad mayor que la que pueda gastar con acierto. El dinero que mayor bien puede hacerle es el ganado mediante un trabajo constructivo. Es un error el privar a la juventud de la necesidad de conocer la vida a través del trabajo. Cualquiera puede ahorrar y el esfuerzo que usted haga para economizar un porcentaje determinado de sus ingresos le dará un verdadero conocimiento del valor del dinero. El ahorrar también le prepara a aprovechar muchas oportunidades que de otro modo tendría que dejar pasar. Capítulo 6. El arte sacrosanto de compartir las riquezas. La riqueza compartida crea más riqueza, y usted puede compartir muchas formas de riqueza además del dinero. Los millonarios de hoy nos dicen que cualquiera puede llegar a serlo, ya que la riqueza está muy extendida y da origen a muchas oportunidades. Cuando el compartir tiene lugar en el propio hogar, se da origen a una armonía básica que contribuye al éxito y a la paz de espíritu en todo lo que se emprende. Empiece ahora mismo a compartir lo que tiene y, cuando tenga abundante dinero, sabrá compartirlo de una manera más inteligente y con un mayor beneficio. Capítulo 7. Cómo desarrollar un ego sano. La habilidad y la personalidad se muestran en el ego. Para muchos individuos, el ego trabaja siempre a toda capacidad y en algunos requiere de sujeción. Para la mayoría, conviene hallar y emplear un estimulante del ego. El estimulante de su ego puede estar relacionado con la forma en que viste, la forma en que se expresa, el medio ambiente, algún objeto que tenga un valor simbólico, o en alguna otra forma que tenga significado especial, particular. El ego puede ser puesto a tono con fuerzas misteriosas existentes más allá del propio yo. Por medio del ego usted puede ser conducido a una expresión de su persona que se refleje en su incrementada prosperidad. Capítulo 8.
como transmutar la emoción sexual en poder de realización. Está dentro de la capacidad de todo hombre el transmutar parte de su emoción sexual en un impulso dinámico que acarree el éxito. Esta capacidad tiene su origen en la disposición que se tenga para usarla. Los varones jóvenes a menudo cometen el error de ver solo el aspecto físico del sexo, con lo que tienen que llegar a los 40 años, o más, antes de que empiecen a utilizar la energía sexual transmutada, para agregar valor a lo que hacen. Esto no quiere decir que haya interferencia con el aspecto físico del sexo, que en sí puede convertirse en una fuerza que transforme la vida. Capítulo 9. Para triunfar en la vida, primero hay que ser uno mismo. Solo el hombre que ha encontrado su verdadero ser puede conocerse a sí mismo, descubrir sus mejores capacidades y realizar su mejor éxito. Necesitamos vivir nuestra vida y esta actitud debe ser infundida desde la niñez. El ser uno mismo es el origen propio control, fuente poderosa de fortaleza al tratar con la gente o con las circunstancias. Hay que estar alertas para que no por amontonar moneda sobre moneda, se pierda mucho de la propia personalidad, porque solo es verdaderamente rico quien es dueño de su mente, a la vez que de su fortuna. Capítulo 10. El grupo de mente maestra, un poder que trasciende la explicación científica. Las grandes realizaciones de su vida, primero concebidas en la mente y luego hechas realidad, no están limitadas al poder de su mentalidad. Una miríada de otras mentes puede sintonizar con la suya, y pasarle sus pensamientos por medio de una vibración etérea. El integrar un grupo de mente maestra es una buena forma de iniciar el proceso de armonización y, cuando lo haya hecho, sabrá que está empleando una técnica que ha demostrado con amplitud lo beneficiosa que es en múltiples casos de hombres célebres. Todas las grandes realizaciones son el resultado de una diversidad de mentalidades trabajando en armonía. Capítulo 11. Gane una ayuda poderosa con la eterna ley de la compensación. La ley de la compensación puede obrar en beneficio suyo, o en su perjuicio, según sea la forma en que usted la utilice. Tal vez se requieran muchos años para el momento del castigo o de la recompensa, pero siempre llegará compensación. La naturaleza provee que a todo exceso suceda una nivelación. El temor cede ante la ley de la compensación, y la envidia y la malicia también desaparecen de la vida cuando se llega a entender cómo dicha ley puede llevar hasta el mayor éxito, porque cualquiera puede controlar la forma en que trabaje para él. Capítulo 12. Usted es muy importante, pero solo por poco tiempo. Su éxito es muy suyo, y puede hacer de él lo que quiera, pero nunca será mayor que la humanidad. No importa cuán grande pueda ser su fortuna, al final no significará nada. Una vida triunfal deja tras de sí su propio monumento. En la selva de la vida vamos a solas por un camino erizado de peligros, pero en nuestra mente se encuentran los medios para derrotar a los enemigos y suscitar fuerzas que lleven a la riqueza y a la felicidad. Sí, caminamos solos, pero existen pruebas de que velan por nosotros desde un mundo que se encuentra más allá de la percepción de nuestros sentidos. Ese mundo invisible se preocupa de guiarnos a la riqueza hoy mismo, así como a la paz espiritual. Capítulo 13. Ni muy poco, ni demasiado. Cuando la mente percibe todo el potencial que posee para la riqueza, se aprovechan todas las oportunidades de hacer dinero que aguardan en el ambiente que rodea a la persona. La paz de espíritu es un ingrediente esencial para la riqueza. Dar según el espíritu de la regla de oro, es afín al disfrute de la riqueza, y a todo lo demás que constituye el bienestar. Cuando se presta un servicio, como por ejemplo en el empleo en que se desempeña, se recibe a cambio una remuneración apropiada, pues no es posible escapar a la regla de oro, que es eterna e inmutable, y que va de la mano de la asimismo inmutable ley de la compensación. Capítulo 14. El mágico poder de la fe. En el poder de la fe está el secreto supremo. La fe es la llave al poder mental básico que convierte los conceptos en realidades. Las metas se alcanzan en forma que parece milagrosa. No obstante, utilizaremos tan solo fuerzas naturales que se encuentran a disposición de cualquiera. Hasta pueden causarse modificaciones físicas en el organismo por medio de una fe profundamente implantada.
La clave para llegar a tener una buena cantidad de dinero consiste en un simple proceso de autosugestión. Concéntrese en lo que quiere y encontrará señales que irán mostrando el camino. Las fuerzas de la evolución humana han sido colocadas bajo el dominio del hombre, y por ello usted puede controlar su evolución personal para llegar a ser mejor y prosperar. Capítulo 15. El entusiasmo, y algo más. El entusiasmo es un gran instrumento de persuasión. Solicite un favor con entusiasmo, a ello adicione ciertos factores psicológicos que haré de su conocimiento, y su petición se volverá irresistible. Detrás del entusiasmo debe figurar un sincero deseo de servir, y el favor que se le conceda a usted debe beneficiar también a la persona que se lo haya concedido. Cuando busque trabajo, siga las reglas clave a efecto de estar seguro de que sea el empleo adecuado, con toda clase de perspectivas de adelanto rápido. Asegúrese de que se trate de la clase de trabajo en que pueda expresarse, porque ello será un factor de gran importancia para la consecución de la riqueza y la paz del espíritu. Capítulo 16. Es responsabilidad de usted el vivir la vida que el Creador le concedió. La regla de oro puede ser aplicada de un modo que transforme nuestra economía en un sentido de prosperidad. Cuando se ayude a la gente a que convierta sus ideas en realidades comerciales y de producción, todos disfrutarán de mayor riqueza y felicidad. La mayoría de nosotros creemos en dioses y demonios hechos por el hombre. El miedo no cabe en una vida bien vivida. Ponga su fe, no en un creador dominante, sino en uno que hace posible que los seres humanos obtengan el éxito, valiéndose de sus propios esfuerzos. La riqueza puede ser suya. La paz del espíritu puede ser suya al mismo tiempo, pero recuerde, esta riqueza, la mayor de todas, solo es conocida por quien la posee. El autor y su libro. Prólogo. De principio a la preparación de este libro en los años postreros del siglo XIX. Por lo tanto, ha dilatado casi 70 años en verse concluido. En el transcurso de tantos años han ocurrido más cambios vitales en los asuntos de los hombres que los acontecimientos en todos los años desde que empieza la historia de la civilización. He sido testigo del surgimiento del automóvil, el aeroplano, la televisión, la energía atómica y la época espacial. He visto extenderse por todo el país la corriente eléctrica, elevarse la industria a niveles de producción jamás soñados y a la ciencia y la tecnología emprender un desarrollo que puede muy bien calificarse de explosivo. He contemplado la desaparición de antiguas naciones y el surgimiento de otras nuevas. He visto cómo las áreas selváticas han sido conquistadas por las carreteras pavimentadas y prosperar. Grandes centros urbanos donde antes solo había pueblecillos soñolientos. Y también he presenciado la capacidad de adaptación del género humano a todos estos cambios, siguiendo adelante con su vida y actividades, como lo ha venido haciendo por incontables milenios. En las páginas de esta obra se verá que se tiene en cuenta al mundo cambiante que nos rodea. Pero al tratar de las personas, hablaré de las fuerzas que siempre las han impulsado y las seguirán impulsando. Todavía es válida la afirmación de que, sin contar con el dinero suficiente, nuestras vidas son estrechas y sufrientes, y por ello buscamos tener éxito en ganarlo. Además, junto con ese éxito, anhelamos vernos libres de temores, tensiones nerviosas, enfermedades autoinducidas, preocupaciones e infelicidad. Lo cual quiere decir que, además de querer ganar dinero, deseamos la paz de la mente para que nuestras vidas sean íntegramente completas. Al mismo tiempo que el presente libro le ayudará a usted a alcanzar la riqueza material. Le ayudará a ganar la paz del espíritu en rebosante medida. Como verá el lector, al hablar de la paz del espíritu queremos algo más que un estado de quietud o tranquilidad. La paz del espíritu es al mismo tiempo descanso y dinamismo, o dicho en otros términos, constituye una base tranquila sobre la cual descansa el dinamismo de la vida. Se la ha llamado riqueza sin la cual en realidad no se puede ser rico. Se manifiesta de diversas maneras. Es independiente de las fuerzas negativas que pueden apoderarse de lamentos y de actitudes destructivas tales como la preocupación y el sentimiento de inferioridad. Es libertad de todo sentimiento de carencia.
Es libertad de los males mentales y físicos autoinducidos, que constantemente degradan la vida. Es libertad de todos los miedos, en especial de los 7 básicos que describiremos en toda su fealdad. Es liberarse de la tan extendida debilidad humana, de querer algo a cambio de nada. Es la posesión de la alegría de trabajar y realizar. Es el hábito de ser uno mismo y tener criterio propio. Es el hábito de supervisar las propias actitudes hacia la vida y el prójimo, y ajustar siempre estas actitudes para lograr lo mejor. Es el hábito de ayudar a los demás a que se ayuden a sí mismos. Es liberarse de la ansiedad sobre lo que pueda ocurrirle a uno después de muerto. Es el hábito de hacer un esfuerzo adicional en nuestras relaciones con los hombres. Es el hábito de pensar en lo que se desea hacer, en lugar de pensar en los obstáculos que podrían surgir en el camino. Es el hábito de reírse de los contratiempos cotidianos que suelen ser agrandados por la mente. Es el hábito de dar antes de recibir. La paz del espíritu abarca un campo en extremo vasto, ¿no es cierto? Cualquiera que sea la forma en que se le emplee, le ayudará a tener éxito en ganar dinero, y en otras muchas cosas. Esta paz le ayudará a vivir como usted lo desea, según los valores elegidos por usted mismo, a efecto de que cada uno de los días que componen su existencia tenga un mayor alcance y significado. Médico, cúrate a ti mismo. Este libro ha sido escrito por un hombre que halló la paz mental por el camino áspero de los tanteos. Su finalidad es ayudar a otros a que alcancen esa misma paz, al igual del éxito económico, siguiendo un atajo más corto y menos costoso. Si alguno de los episodios que se narran llega a parecer ultrapersonal, convendrá recordar que son los sucesos en apariencia insignificantes de la vida del hombre los que constituyen la porción mayor de sus experiencias. Tal vez en mis experiencias vea usted las suyas propias. Observe cómo las pequeñas experiencias encierran a la vez el éxito y el fracaso. Son el primer campo de pruebas, en que se le proporciona a usted la oportunidad de demostrar que es el amo de su propio destino, el capitán de su propia alma. Tengo plena conciencia de que a nadie le gusta tomar remedios prescritos por doctores que no los tomarían para curarse. La maravillosa bondad del remedio que aquí doy la he experimentado en carne propia y en miles de personas más, gracias a las circunstancias. He contado con la ayuda de más de 500 de los hombres de mayor éxito en los Estados Unidos. Estas personas me permitieron penetrar en la intimidad de sus vidas y juzgar sus cualidades y defectos, sus éxitos y fracasos, de cómo disfrutaron o no el uso de su dinero y de la forma en que este elemento tuvo que ver en la obtención de la paz mental o en la carencia absoluta de ella. Por medio de la ciencia de la realización personal, estructurada sobre la base de mis entrevistas e investigaciones, he ayudado a miles de hombres y mujeres a sacudirse la pobreza y los efectos de una infancia condicionada por necesidades insatisfechas, a resolver problemas, elevándose sobre las circunstancias que les habían mantenido en un estado de atraso. Permítaseme aclarar que esta tarea la llevé a cabo muchos años después de que había logrado sobreponerme a la fatal herencia de 5 males, algunos de los cuales, o todos, tal vez sean bien conocidos por usted. Ellos son: pobreza, ignorancia, incultura, desesperanza, miedo. En mi niñez llegué a sufrir hambre con frecuencia. Hubo veces en que me alimenté con la corteza que arrancaba a los abedules. Y esta hambre se prolongó hasta mi adolescencia. Todavía sigo hambriento. Pero ahora no del sustento material, sino del mental, porque quiero alimentar ardientemente una inteligencia que busca saber más acerca de por qué algunos hombres logran triunfar y otros no, como algunos logran la paz interna y otros viven en estado de perpetuo conflicto. Pero las desventuras de mi infancia han quedado muy atrás en mi vida. Los años de la fama, llegó el momento en que uno de los hombres más ricos del mundo, Andrew Carnegie, me respaldó en un plan para hallar los secretos del éxito económico y de la vida. He sido consejero de 3 presidentes de los Estados Unidos, William Howard Taft, Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt, y ayudé al primer presidente de Filipinas a conseguir la libertad de su pueblo.
Hubo un tiempo en que perseguía asiduamente la celebridad. La anhelaba con ansia, rogaba por ella y trabajaba en forma incesante para conseguirla. Al fin empecé a recibir cartas de todos los lugares del globo, llegando a alcanzar mi correspondencia un volumen mayor del que jamás podría leer y menos contestar. Los empresarios solicitaban mi colaboración, los comerciantes me ofrecían toda especie de crédito y muchos de ellos pretendían que les vendiese mi recomendación a ciertos productos expendidos por ellos. Pero mis inclinaciones cambiaron. Cuando llegué a la conclusión de que si quería dormir en paz no debería registrar en la guía telefónica el número de mi teléfono, empecé a darme cuenta de lo que era el sosiego del ánimo. Sin embargo, al mismo tiempo que cortejaba a la fama, escribía sin descanso. Un libro seguía a otro en mi deseo de comunicar al mundo lo que había aprendido acerca del éxito, del valor de un estado de ánimo positivo, de las relaciones humanas. A continuación doy los títulos de las obras debidas a mi pluma. The Law of Success, 8 tomos. Think and Grow Rich. How to Sell Your Way Through Life. Master Key to Riches. How to Raise Your Own Salary. Mental Dynamite, 16 tomos. Science of Personal Achievement. Además de un curso compuesto de 17 lecciones que en la actualidad se enseña en estudios a domicilio y en grupos de estudios locales en los Estados Unidos y muchos otros países. El paso de los años me ayudó a juzgar el valor de estos libros y a calibrar su efecto en quienes los leían. Han servido de ayuda a centenares de miles, quizás a millones de lectores, a estructurar vidas de felicidad y de éxito. Todo este tiempo lo he empleado en buscar cuáles de mis consejos han sido los más útiles y de aplicación más universal. He revisado en detalle qué anécdotas han suministrado ese punto de partida o de estímulo en que el hombre se halla a sí mismo y logra avanzar. Este libro representa, en parte, una cuidadosa selección de tópicos que han soportado el embate del tiempo. Al leerlos, verá el lector, que tienen algo en particular que arraiga en la mente y da nacimiento a una voluntad de hacerlo mejor y lograrlo. También se hallará mucho de nuevo. Porque el mundo cambia, no en esencia pero sí en ciertos aspectos que producen distintas clases de oportunidades para el hombre deseoso de progresar. En los últimos 20 años han surgido más oportunidades de adelanto económico en los Estados Unidos que en toda su historia anterior y, a cada instante, siguen surgiendo más y más. En las páginas que siguen se expondrá un vasto panorama de esas oportunidades. Si el lector lo ha sido también de mis trabajos anteriores, verá que el que ahora pongo en sus manos tiene un objetivo nuevo y diferente, pues subraya valores que el dinero por sí mismo no puede comprar. Desde luego, en todos mis libros se manifiesta de diversos modos que hay algo más en la vida que el solo hacer dinero. Pero la presente obra demuestra ese hecho con una mayor plenitud y que la paz del espíritu es, de suyo, una fuerza poderosa para conseguir la riqueza. He afirmado líneas atrás que la preparación de este libro se llevó casi 70 años. Y digo la verdad, mas lo cierto es que hasta hace poco yo lo ignoraba. Tengo la convicción de que todos somos guiados por fuentes invisibles de inspiración. Fue justamente esto, una inspiración, que recibí en época reciente y de una fuente extraña pero al mismo tiempo muy real, lo que me reveló el largo periodo que había pasado, preparándome a escribir estas páginas, y me impulsó a quitar el cubrepolvo a mi máquina de escribir y ponerme a trabajar. Capítulo 1. Conozca su mente y viva su vida. Usted posee un gran potencial para el triunfo, pero antes de que pueda descubrirlo y usufructuarlo, es menester que conozca su mente y viva su vida. Relaciónese con su yo interior y logrará lo que quiere dentro de un límite de tiempo que usted mismo se fije. Ciertas técnicas especiales le ayudarán a alcanzar las metas soñadas. Estas técnicas podrán ser adquiridas fácilmente por usted. En algún punto del camino de su vida, todo hombre de éxito llega a encontrar cómo vivir su vida tal como él lo desea. Mientras más joven sea usted al descubrir tan poderosa energía,
más probable será que su vida sea exitosa y feliz. Pero aún en años avanzados y hasta en las postrimerías de la vida, son muchos los que efectúan la gran mudanza de dejar que otros sean como son, mientras ellos se empeñan en ser como desean ser. El Creador confirió al hombre la prerrogativa de actuar sobre su propia mente. Debió ser la finalidad de Dios el estimular al hombre para que viviera su propia vida, pensara sus propios pensamientos, fijara sus propias metas y las alcanzara. Por el simple hecho de ejercitar tan profunda prerrogativa, usted acarreará la abundancia a su vida y, con ella, la mayor riqueza de todas, la paz del ánimo, sin la cual no puede haber una felicidad auténtica. Vivimos en un mundo lleno de influencias externas que nos asedian. Estamos influidos por los actos y deseos de otras personas, por la ley y la costumbre, por sus deberes y responsabilidades. Todo lo que hacemos tiene cierto efecto sobre los demás, así como las acciones de ellos sobre nosotros. A pesar de todo, es necesario que veamos la manera de vivir nuestra propia vida, usar nuestro propio intelecto, marchar rumbo al sueño que deseamos hacer realidad. Conócete a ti mismo, recomendaban los antiguos filósofos griegos, y este consejo sigue siendo esencial para el hombre que quiere ser rico en todos los aspectos. Porque, sin conocerse a usted mismo y ser lo que usted es, no es posible utilizar el gran secreto que le puede proporcionar la energía para moldear su futuro y hacer que la vida le lleve por el sendero elegido. Emprendamos, pues, la marcha al valle de la felicidad, pero no vaya a pensar que yo iré en calidad de pasajero que atosiga al conductor diciéndole constantemente por dónde debe ir y cómo conducir. No, usted será el conductor y yo me concretaré a ponerle un mapa digno de toda confianza, en el cual se destaca con toda claridad el camino principal. En su viaje hacia la fortuna y la paz del espíritu, el camino se irá haciendo más llano y recto a medida que avance. Nunca crea que carece de lo que se requiere, es probable que este libro lo esté usted leyendo a la luz de una bombilla eléctrica. Es bien sabido que Thomas A. Edison proporcionó al mundo la primera bombilla eléctrica práctica. Pero, ¿sabía usted que Edison fue expulsado de la escuela, en sus primeros grados por opinar el maestro que tenía una inteligencia retardada incapaz de aprender? En este caso, Edison resintió el impacto de la opinión de otra persona que le hizo saber, con todo el énfasis de una autoridad en la materia, que no tenía lo que se necesitaba para absorber por lo menos la enseñanza primaria. ¿A dónde hubiese ido a parar él, si hubiese permitido que esta sentencia normara su conducta? Por fortuna para Edison, y también para el mundo, decidió vivir su propia vida. A través de una precoz adversidad, Edison descubrió algo que tal vez no hubiese aprendido por medio de una educación formal. Lo primero fue que tenía un intelecto que podía controlar y dirigir hacia cualquier fin deseado. Luego, supo que era capaz de utilizar el adiestramiento técnico de otros hombres y dirigir con buenos resultados la investigación científica, aun cuando carecía de preparación en las distintas disciplinas científicas. Tan pronto como hubo tomado plena posesión de su mente, retardada, produjo no solo la lámpara incandescente, sino también sucesivos descubrimientos a cual más notable. Un chico encuentra a un amigo y se encuentra a sí mismo. Yo también me vi casi sentenciado por una falsa acusación de falta de merecimientos. En esa época tenía 9 años. Mi madre había fallecido un año antes y yo vivía con unos parientes. Tanto para ellos como para mi padre, yo constituía un problema y pensaban que nunca llegaría a hacer nada, salvo aquello que se derivara de una vida de delitos. Yo hacía cuanto podía para estar a la par de mi reputación como sucesor del bandido Jesse James. Hasta tenía un revólver de 6 tiros que había aprendido a manejar como un experto. Pero entonces se presentó en mi vida una mujer que la modificó. Esa mujer fue mi madrastra. Mucho antes de su llegada, mis parientes me habían aleccionado a la perfección para que la odiara con toda mi alma. Y esto me fue bien fácil, como supondrá el lector. Llegó de otro lugar y mi padre la llevó a casa, donde la parentela se hallaba reunida en asamblea para recibirla.
uno por uno mi padre fue presentándola. Al llegar mi turno, fue hasta el rincón donde me encontraba yo tratando de parecer todo lo arisco que me era posible. Tal vez piense el lector que esto es aplicable solo a asuntos sencillos. Al respecto, conviene considerar lo difícil que es el lograr conseguir la independencia de un territorio colonial y, además, el consolidar las diversas influencias diseminadas que pueden hacer que uno se convierta en el primer presidente de la nueva nación independiente. Pues bien, en 1910 fui consejero personal de Manuel L. Quezón. No solo le asesoraba en el aspecto político, sino, quizá lo que era más importante, le enseñaba la ciencia de la realización personal que entonces era una novedad. El señor Quezón fue el primer presidente de las Islas Filipinas al ganar esta su libertad. En 1910, empero, la independencia todavía pertenecía al futuro. El objetivo de liberar a su pueblo acaparaba el pensamiento de Quezón y él se avisoraba como primer presidente de la nueva y libre nación. Yo le aseguré que podía realizar ambas pretensiones, pero ambos sabíamos que acontecimientos así no se verifican de la noche a la mañana. Existe un bien reconocido poder en la fijación de una meta definida. Pocos, sin embargo, son los que se percatan de la conveniencia de establecer un plazo de tiempo realista a lo largo del cual alcanzar dicha meta. Después de asesorar al señor Quezón por varios, le persuadí a fijar un límite de tiempo definido para liberar a los filipinos y convertirse en el líder de la nueva nación. Le preparé una sentencia de carácter afirmativo que tenía que repetir para sí todos los días y la cual terminaba con las siguientes palabras: no permitiré que penetre en mi espíritu ninguna influencia y opinión de otra persona, que no vaya de acuerdo con mi propósito. Tanto el límite de tiempo como dicha afirmación fueron de gran ayuda para Quezón en el conocimiento de su propia mente y en mantenerle debidamente orientado delante de las tremendas dificultades que se le oponían. A los 24 años y 6 meses del día en que Quezón empezó a hacer uso de la ciencia de la realización personal, se convirtió en el primer presidente de las Islas Filipinas ya libres. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia a pesar de que interfirió una guerra mundial y muchos otros factores imprevisibles? Yo no creo que lo haya sido, porque he visto este mismo principio de la realización personal obrar positivamente en el caso de tantas situaciones diversas, que no puede hablarse en absoluto de coincidencias. Más tarde volveremos a hablar de dicho principio. Por lo pronto hablaré de una persona que al presente se encuentra dedicada a los negocios en Chicago y que lo ha utilizado con éxito notable. W. Clement Stone cursaba la escuela secundaria cuando descubrió sus metas, la dirección en que las fuerzas de su mente le llevarían. Al poco tiempo estaba vendiendo seguros en una cantidad tal que ganaba más dinero que sus maestros. En la actualidad posee una fortuna que se estima en más de $160 millones y que sigue en proceso de rápido crecimiento. No obstante, en el año de 1939 tuvo que encararse a una situación catastrófica. En esos días dirigía una oficina que representaba a una gran compañía de seguros que se dedicaba a la venta de pólizas para atención médica y accidentes. Un día, dicha empresa decidió dar por terminado su contrato, con un aviso previo de apenas 2 semanas. Stone carecía de reservas pecuniarias suficientes. Era, pues, imperativo seguir con el contrato. Pasó 45 minutos renovando el contacto con su yo interior, luego, decidió que dentro de esas 2 semanas críticas persuadiría a la empresa de que rescindir el contrato iba en perjuicio de ella. La aseguradora tenía razones válidas para hacerlo, pero Stone logró que cambiara de idea y con ello se puso en el camino al éxito. Se propuso que para 1956 sería propietario de su propia compañía de seguros. Y así fue. También decidió que para 1956 poseería una fortuna de $10 millones, cosa que también realizó. He sabido recientemente que Stone se ha fijado una meta de $600 millones. No sé cuál será el plazo que se haya fijado para ello, pero no dudo que, en esa fecha o antes, alcanzará la suma deseada. Más aún,
que empleará buena parte de la misma como siempre ha utilizado su dinero, beneficiando al género humano. El concepto de $600 millones es posible que suscite miedo en el hombre que piense en pequeño, pero, quien conozca los secretos de la realización personal solo se preguntará, ¿por qué no? Hace algún tiempo efectué una encuesta con el fin de llegar a saber quiénes eran los 10 personajes que hubiesen hecho la mejor aplicación de la ciencia de la realización personal en los Estados Unidos. W. Clement Stone figuró en el tercer lugar. Los otros 2 primeros lugares correspondieron a Andrew Carnegie, patrocinador de mis 20 años de investigaciones, y Thomas Alva Edison, el mayor inventor de todos los tiempos. Por primera vez conocí al Sr. Stone en 1953. Entonces empecé a penetrar en la dramática historia de su ascenso a la celebridad y la fortuna, habiendo empezado con solo $100 en los bolsillos y un ejemplar de mi libro más conocido, Think and Grow Rich, Piense y hágase rico. Me intrigó tanto la aplicación tan eficaz que Stone había hecho de mi filosofía del éxito, que acepté su oferta para ayudarle a llevar la ciencia de la realización personal a todos los empleados de su compañía de seguros. La tarea me llevó 10 años, durante los cuales dediqué la totalidad de mi tiempo a ayudar a Stone a adoctrinar a toda su organización con mis ideas filosóficas. Fue una tarea enorme, pero dio un resultado tan excelente que quedó probado sin lugar a dudas que mis 20 años de investigación bajo la dirección de Andrew Carnegie habían servido para descubrir una fórmula milagrosa para ayudar a la gente a salir de donde se encontraba y para hacer lo que en verdad deseaba hacer en la vida. Cuando inicié mis relaciones con Stone, muchos de sus altos ejecutivos las vieron con desdén y desconfianza, tachando de pérdida de tiempo lo que yo promulgaba. Nunca habían oído hablar de una filosofía del éxito basada en lo que 500 hombres prominentes habían aprendido de toda una vida de experiencias, ensayando y errando, como es natural. La desconfianza anidaba en sus almas. Por primera vez conocí al Sr. Stone en 1953. Entonces empecé a penetrar en la dramática historia de su ascenso a la celebridad y la fortuna, habiendo empezado con solo $100 en los bolsillos y un ejemplar de mi libro más conocido, Think and Grow Rich, Piense y hágase rico. Me intrigó tanto la aplicación tan eficaz que Stone había hecho de mi filosofía del éxito, que acepté su oferta para ayudarle a llevar la ciencia de la realización personal a todos los empleados de su compañía de seguros. La tarea me llevó 10 años, durante los cuales dediqué la totalidad de mi tiempo a ayudar a Stone a adoctrinar a toda su organización con mis ideas filosóficas. Fue una tarea enorme, pero dio un resultado tan excelente que quedó probado sin lugar a dudas que mis 20 años de investigación bajo la dirección de Andrew Carnegie habían servido para descubrir una fórmula milagrosa para ayudar a la gente a salir de donde se encontraba y para hacer lo que en verdad deseaba hacer en la vida. Cuando inicié mis relaciones con Stone, muchos de sus altos ejecutivos las vieron con desdén y desconfianza, tachando de pérdida de tiempo lo que yo promulgaba. Nunca habían oído hablar de una filosofía del éxito basada en lo que 500 hombres prominentes habían aprendido de toda una vida de experiencias, ensayando y errando, como es natural. La desconfianza anidaba en sus almas. 5 años después, estos mismos funcionarios se reunieron con Stone y quien esto escribe, en una conferencia de negocios. Para mi sorpresa, Stone se puso de pie y dijo al grupo, «Señores, la Combined Insurance Company of America está haciendo milagros». Tras de una pausa, agregó, «Y estos milagros no se hacían antes de que viniera Napoleon Hill». Al iniciar mi asociación con Stone, el beneficio anual de la empresa era de alrededor de $24 millones y la fortuna personal de Stone se calculaba en unos 3 millones. Cuando dimos fin por mutuo acuerdo a dicha asociación, 10 años más tarde, los beneficios habían aumentado a 84 millones y la fortuna de Stone se calculaba en más de 160 millones. ¿Qué fue lo que obtuve de esa asociación?, se preguntará tal vez el lector. El dinero que recibí fue escaso en comparación con lo ganado por Stone, pero yo no trabajaba por los beneficios pecuniarios, yo perseguía algo de mucha mayor importancia que lo que pudiera representar una suma de dinero, porque pude demostrar, durante esos 10 años de labores,
que la ciencia de la realización personal podía realizar milagros para quienes la abrazaban con sinceridad y hacían una aplicación inteligente de ella. Pero lo que tuvo una importancia mayor fue que puse los cimientos de la Academia Napoleon Hill, que en la actualidad organiza y dirige escuelas en las que se enseña la citada ciencia en toda la extensión de los Estados Unidos, y dentro de poco en todo el mundo libre. La importancia destacada de estos establecimientos de enseñanza podrá ser entendida mejor al considerar que la ciencia de la realización personal se ha convertido en un antídoto perfecto del comunismo, siendo esto algo que no preví cuando inicié la elaboración de mi filosofía en 1908. Lo cual me recuerda que es muy cierto que el hombre propone y Dios dispone. Es perfectamente posible que la ciencia de la realización personal llegue a ser un poderoso factor en la neutralización de ese cáncer conocido con el nombre de comunismo, el cual amenaza en la actualidad a la libertad de todo el género humano. La ciencia de la realización personal será difundida en los pueblos de habla hispana por un grupo de personas autorizadas, quienes la están haciendo traducir al castellano para ese propósito. Se empezará con nuestros amigos latinoamericanos del sur. Tengo pensado hacerla traducir también a los demás idiomas principales. Por tanto, ¿quién podrá ser lo suficiente sabio para decir lo que gané de mis 10 años de asociación con W. Clement Stone, o para comprender la disposición del destino que nos reunió a ambos? El hombre propone y Dios dispone. La dramática historia de Arnold Reed. Arnold Reed es otro ejecutivo del campo de los seguros cuya vida y relación con la ciencia de la realización personal corren parejas con la de W. Clement Stone. En muchos aspectos su historia, en lo que tiene de relación con la filosofía del éxito, es más dramática que la de Stone. Reed fue un vendedor de seguros de vida, de gran categoría, con un récord de ventas rara vez igualado por alguien más perteneciente al ramo. Las ventas de Reed se iniciaron sobre la base de $1 millón al año, para elevarse a mucho más posteriormente. Además, le suministró a Henry Ford el capital que necesitaba. Por otra parte, daba a sus distribuidores un incentivo definido para que vendieran cada uno de los coches, o sea el mismo que hubiesen tenido si operasen sus propios negocios independientes. Se me ha dicho que el plan fue duro para alguno de los distribuidores de Ford. Pero habiendo yo conocido a algunos de dichos elementos desde los días del modelo T y ante los hechos del presente, puedo afirmar que la mayoría de los distribuidores Ford han gozado de éxito. 2 mecánicos de bicicletas, Orville y Wilbur Wright, dieron cima al primer aeroplano satisfactorio. ¿Qué fue lo que mantuvo sus intelectos en marcha, haciendo que construyeran el primer túnel de viento y que descubrieran el control de alerones en los cuales nadie había pensado hasta entonces? ¿Qué cosa les hizo sobreponerse a las limitaciones de material y de fuerza que hacían parecer el vuelo como imposible? Primero asumieron el dominio de sus mentes y sus vidas y luego se dejaron guiar por la conciencia del éxito que siempre aparece. ¿Es hoy diferente el mundo? Solo en algunos detalles. Tomemos por ejemplo un dispositivo como es el núcleo memorizador, que consiste en un artefacto magnético que opera por millares en las modernas computadoras. Los hermanos Wright no sabían nada de estas cosas, ni tampoco Henry Ford, Andrew Carnegie o Thomas Edison. Un joven llamado Merlin Michelson observó en 1955 el rápido surgimiento de la época de las computadoras y visualizó lo que cada época ofrece, una necesidad y la forma de satisfacerla. Empezó entonces a fabricar núcleos memorizadores en el sótano de su casa. El monto de su primera inversión en herramientas y materiales fue de $7,21. Sus primeros empleados fueron amigos y amas de casa vecinas. En la actualidad, no habiendo cumplido todavía los 40 años, Michelson sigue manufacturando núcleos memorizadores. Es presidente y accionista en un 75% de una empresa que percibe beneficios de $16 millones al año y las acciones que posee de la misma valen alrededor de 47 millones. Podrá imbuirse la conciencia del éxito en una mente bien dominada ya por una historia de fracasos. Cuando se llega a conocer la propia mente y a vivir la propia vida, es posible borrar toda una historia de fallos con tanta certeza como se puede borrar lo grabado en una cinta magnetofónica,
quedando una cinta, o una mente, perfectamente receptiva y lista para recibir nuevas y mejores grabaciones. Hay quienes han podido realizar esto por sí mismos. Otros necesitan que se les ayude. Recuerdo muy bien a un sujeto a quien ayudé a encontrarse a sí mismo. Como verá el lector, solo le di el impulso inicial y, una vez que supo hacia dónde dirigirse, él solo hizo lo demás. Era un hombre en bancarrota, acabado de licenciar por el ejército, al cual creo que utilizó como refugio, pero a la postre tuvo que volver a vestir las ropas de civil y buscar un empleo. La sola mención de tiempos difíciles era bastante para atemorizarlo por completo. Sus ropas estaban gastadas y tenía hambre. Estaba dispuesto a conformarse con migajas, si pudiera obtenerlas. Vino a verme para que le buscara un trabajo. De entrada me espetó. Adopte la postura mental correcta, le dije, y usted dará con lo que necesita o encontrará un medio de pasarse sin ello y, de todos modos, realizar el objetivo. Cuando su mente pueda verdaderamente visualizar la meta deseada y sienta el impulso de la conciencia del éxito, hacia la consecución de la misma, es seguro que podrá llegar a ella. Pongamos todo a un lado e investiguemos cuál es el estado de su mente. La realidad era que el joven se encontraba muy cerca de tener el deseado estado mental positivo. Pero aguardé hasta que él estuvo seguro de ello. Enseguida, pensando que sería de fiar, le proporcioné alojamiento y comida en mi casa. Le autoricé a utilizar mi crédito en las tiendas de Marshall Field para que se vistiera correctamente y le di mi firma por aval en la adquisición del primer equipo de artefactos de cocina. La primera semana ganó $100 netos, la segunda dobló esa cantidad. En poco tiempo empezó a adiestrar a otros hombres y mujeres para que trabajaran a sus órdenes. A la mayoría de ellos les imbuyó la conciencia del éxito que ahora ocupaba por completo su mente y, al prosperar ellos, también prosperó él. Al término de 4 años, el joven que tan hambriento y desalentado se había presentado ante mí, y que tan lejano estaba de pensar en llegar a ser millonario, ahora poseía una fortuna de $4 millones. Más aún, su nueva mentalidad, eficiente y aguda, había perfeccionado un plan de ventas a base de demostraciones a domicilio, que ahora proporciona beneficios de millones de dólares anuales a un vasto cuerpo de agentes vendedores. Cuando las campanas celestes repican alegres, siempre que una persona encuentra su propia mente y la llena de conciencia de triunfo, o cuando otra la ayuda a hacerlo, me parece que las campanas del cielo repican a gloria. Porque se trata de una nueva alma que ha quebrantado las cadenas forjadas por su temerosa imaginación. Con eso podrá ver el lector la causa de que yo haya dado principio al presente libro exponiendo lo que significa el apoderarse de la propia mente, vivirlas la propia vida, hallar el verdadero ser que no tiene limitaciones. El día que usted logre todo esto poseerá un bien, cualesquiera que sean los valores que escoja para hacerlo, eso será un bien. Reflexione en todo lo que significa el independizar una nación. Piénsese en la antigua India poblada de millones de seres, dominada por los ingleses durante generaciones. Considérese a un Mahatma Gandhi, carente de medios de fortuna, sin ejército, sin un hogar y hasta sin pantalones de repuesto. Empero, tenía un bien que era superior a todo. El poderío del Imperio Británico, la capacidad de dominar su mente y dirigirla hacia los fines libremente escogidos por él. Decidió liberar a la India y vivió lo suficiente para ver realizado su propósito. Gracias a la influencia de Gandhi, mi ciencia de la realización personal cuenta en la actualidad con millones de adeptos en la India. Sea que nuestra meta consista en el dinero, sea que busque el bienestar de nuestros prójimos, o bien que consista en una combinación de ambos factores, como muy bien podría serlo, esté seguro el lector de que no existe nada más poderoso que una mente que se conoce a sí misma y cree en sus capacidades. Las defensas espirituales existentes dentro del castillo de la mente. Empleo con toda intención el término defensas, a fin de que el lector fije su atención en los diversos significados que tiene. Una mente, a la defensiva, no es abierta. Lo probable es que esté llena de temor,
plena de excusas y evasiones, siendo apenas capaz de proyectar la mirada a los inmensos horizontes de la realización. Al hablar de defensas espirituales no me refiero a lo negativo, más bien aludo con ello a ciertas áreas dentro de las cuales puede uno retirarse y con ello afianzar más, dentro de las cuales puede uno retirarse y con ello afianzar más el propio yo. Todas las personas de éxito que he conocido han procurado rodearse de estas defensas espirituales en una forma u otra. He adoptado ese sistema y lo conceptúo de gran valor. A continuación expondré cómo opera. Imagínese el lector que su mente tiene la forma de un castillo medieval. En el centro se yergue una torre inexpugnable. Alrededor de ella hay una muralla no tan formidable y, afuera, otra que sirve como primera línea defensiva. Quien desee penetrar en el castillo, lo primero que tendrá que hacer es escalar la muralla externa. Este baluarte de defensa espiritual no es muy elevado. Cualquiera que tenga una justificación legítima para hacerlo, lo escalará. Pero, si quien asedia no cuenta con esa justificación, se desalentará al toparse con él. Al estructurar esa defensa, serán varios los que se percatarán de su existencia, y esta circunstancia le servirá a usted de protección valiosísima. Quien traspase la primera línea de defensa, se encontrará con la segunda, que se edificará en ciertas ocasiones y en otras no. Cuando existe, nadie podrá trepar por ella a menos que quien lo intente tenga algo de común con usted, o un gran beneficio que compartir con usted en ese momento, pero la torre central es la de mayor importancia. Sus dimensiones son reducidas, apenas suficiente para contenerlo a uno, pero cuando el espíritu se retira de ella, queda aislado de toda posible influencia externa. En mi caso, solo Dios puede penetrar en ella. Es menester que usted encuentre la suya y, al lograrlo, habrá dado con una fuente de energía. Porque es dentro de ese baluarte donde irán a refugiarse sus pensamientos más íntimos, a cubierto de toda influencia externa, y solo hasta que dé con ese cobijo podrá conocerlos bien. En ese sitio habrán de buscarse los distintos elementos de un problema, y dar con una solución a este que de otro modo podrá escaparse. Es precisamente en ese lugar donde una mente controlada revela lo que puede hacerse y, al salir del mismo, sabrá usted qué se hará y que será precisamente usted quien lo haga. Al principio tal vez encuentre necesario el retirarse físicamente del mundo en una habitación tranquila o quizás en algún lugar distante de donde tiene sus negocios y de la gente que le conoce. Esto es a menudo una buena idea, aun cuando ya se tenga práctica en recogerse, porque son muchas las circunstancias externas que suelen colarse en él. Pensamiento. Tan pronto como haya tenido la experiencia de retirarse varias veces a ese su recinto espiritual de gruesos muros, se le facilitará más el aislarse unos cuantos segundos de quienes le rodean, aun cuando aquellos estén haciendo bullicio o charlando. He sido testigo de cómo muchos hombres de éxito hacen esto, y con ello se ilustra algo de la energía a la que deben su éxito. Porque ese aislamiento de lo exterior es un gran renovador del espíritu, una especie de recarga de habilidad, confianza en sí mismo y fe. Todo lo que diré en estas páginas reconoce como clave un secreto supremo, el cual ha sido bosquejado con firmes trazos en el transcurso del presente capítulo. Usted lo ha vislumbrado y ha dejado que penetre en su mente subconsciente, la cual nunca olvida. La mente subconsciente nunca olvida lo que ha penetrado en ella, siempre estará en ella. Revisión del capítulo 1. Nunca dude de tener lo que se requiere. Quien desee triunfar en la vida necesita saber hacia dónde se dirige, ser dueño de su mente y creer con fe plena en su objetivo. Conociendo todo esto, puede desechar toda influencia externa que intente disuadirle. Hasta la voz de la autoridad que le hable a un niño no puede prevalecer sobre un intelecto que se conoce a sí mismo. Hasta una criatura que sea un delincuente en potencia puede ser encaminada a una vida triunfal y honesta cuando se le demuestra el inmenso potencial interior que tiene para hacer el bien. ¿La adversidad es un tónico y no un obstáculo insalvable? La vida a menudo trae consigo dificultades y desalientos,
Pero la mente que se conoce bien a sí misma está llena de una conciencia del éxito que nunca se pierde. Es factible ayudarse a sí mismo estableciendo límites de tiempo o plazos, dentro de los cuales realizar grandes propósitos. Ni una imprevisible guerra mundial resultó ser un obstáculo lo bastante grande para prevalecer sobre esta poderosa técnica de la realización personal. Un intelecto consciente del éxito funciona con rapidez y eficacia. Una vez que se sature la mente de una conciencia orientada hacia el triunfo, se alcanzará un nivel de eficiencia mental que no depende de una educación o cultura formal. Al tener ante la vista el propósito fijado, verá fácilmente posible el hallar medios para lograr lo que se quiere. Para el pionero de la era del automóvil o para el de la fabricación de piezas para las computadoras modernas, el principio que hace trabajar con rapidez y eficacia a la mente es siempre el mismo. ¿Podría imbuirse en otra mente la conciencia del éxito? Hasta el individuo más desalentado y vencido puede resucitar su potencial de éxito, cuando otra mente, plena de conciencia del éxito, evoca en la suya la misma gran energía. La fe en el triunfo, no en los obstáculos para conseguirlo, puede desplazarse o extenderse de un intelecto a otro, hasta que sean millones de seres los que participen de la misma gran meta. Las defensas espirituales en el interior del castillo de la mente. Dentro de su mente, puede usted erigir 3 baluartes espirituales que son más resistentes que la piedra. Dentro de los mismos, su mente puede conocerse a sí misma y ser ella misma, sin dejar de absorber aquellas influencias buenas y constructivas a las cuales usted permita la entrada. Dentro de la fortaleza estará a cubierto de toda influencia negativa, pérdidas de tiempo, etc. Dentro de su más escondida y protegida torre, siempre tendrá a su disposición los medios para renovar el espíritu y recargarlo de confianza y de fe. Esto fue todo en esta entrega. Te recomendamos darle clic al me gusta, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Si quieres escuchar el capítulo 2 de este